Pregunta número 417-22, relativa a las desigualdades generadas por la actual reglamentación de la prestación aragonesa complementaria al IMV, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida. Para lo cual, señor Sanz, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señor Lambán. Quiero enmarcar esta pregunta en el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, un estatuto del que nos dotamos precisamente para garantizar desde el autogobierno y desde las políticas propias mecanismos para mejorar leyes, para mejorar y dar respuesta a las necesidades de los aragoneses y de las aragonesas. Una de esas necesidades es precisamente la política de garantía de ingresos, una realidad reconocida competencialmente en nuestro ordenamiento jurídico, empezando por el Estatuto. A lo largo de los años, esta realidad, señorías, como bien saben, ha dado pie a numerosos debates y a numerosas políticas desplegadas por parte del Gobierno de Aragón, el ingreso aragonés de inserción. Hemos debatido sobre políticas de renta básica aragonesa y ahora y recientemente hemos aprobado una ley de prestación complementaria aragonesa al ingreso mínimo vital, con el compromiso también, quiero recordar, de actualizar nuestra cartera de prestaciones para aquilatar ese debate previo que quedaba pendiente de la renta básica, entre otras cuestiones. Para Izquierda Unida, como bien saben, fue un error y también fue una renuncia a supeditar el IMV, una política al IMV, una política propia, como es la política de garantía de rentas. Pero en cualquier caso, siempre hemos dicho que el IMV es una política histórica, una política imprescindible que debería de haber supuesto un suelo precisamente para las políticas de rentas autonómicas, es decir, para que desde las comunidades autónomas, en este caso de Aragón, mejorásemos en cobertura, mejorásemos en acceso y mejorásemos también en generosidad las cuantías que garantizasen una vida digna, mínimamente digna, de las personas que están en peor situación. Pero, señor Lambán, esta situación no es así y a nosotros nos preocupa profundamente. Salvo para determinados colectivos que no tienen acceso al IMV y que sí que contempla nuestra prestación íntegramente, solo perciben el complemento del ingreso mínimo vital aquellas personas que acceden al ingreso mínimo vital y, por lo tanto, es el ingreso mínimo vital el que determina cuál es el acceso, cuál es el umbral que va a garantizar el acceso a estas prestaciones. En resumen, solo un tercio de los hogares que antes, que ahora son perceptores del IMV, ven complementada esa ayuda con la prestación aragonesa y solo cubrimos específicamente el total de esa prestación, según los datos que podemos tener, a 53 personas. Y digo según los datos que podemos tener, igual me equivoco, porque hay un compromiso legislativo también en esa ley de publicar trimestralmente los datos y todavía ese compromiso no se ha llevado a efecto. Llegamos a menos personas de las que llegaba el IAI, es verdad que está el IMV, pero en Aragón hemos renunciado a dar más cobertura, a ampliar ese circuito, ese cinturón de seguridad, ese cinturón de protección a personas que ahora mismo están en situación de precariedad. Diseñamos una prestación que mejora solo en 50 euros el ingreso mínimo vital y, como le decía en la pregunta, genera desigualdad entre las personas que peor situación están. ¿Por qué? Porque quienes están por debajo de nuestra prestación en ingresos, pero están por encima del IMV, no pueden acceder a nuestra prestación. Y eso genera desigualdad. Por lo tanto, yo le pregunto, habida cuenta de que es un acuerdo también del debate del Estado de la Comunidad el resolver esta situación, de que era el espíritu de Izquierda Unida cuando negoció la ley y de que es objetivamente necesario resolver esta situación, ¿qué se va a hacer reglamentariamente para acabar con ella? Gracias, señor Sanz. Señor presidente. Gracias, presidente. Señor Sanz, reconozco que sus preguntas me hacen trabajar más que las de otros grupos que me preguntan siempre lo mismo. Hay grupos que me preguntan todos los días lo mismo, que me dicen lo mismo, y usted me pregunta cada vez una cosa distinta y que me obliga, pues eso, a recurrir a mis asesores, a mis departamentos y a tratar de aprender sobre la marcha, con lo cual se la agradezco cada mes doblemente. Mire, se me asegura que no hay tal desigualdad. No soy un experto como usted en la materia y no se lo digo con ironía, se lo aseguro, que no hay tal desigualdad. En Aragón la lucha contra la exclusión y contra la pobreza, al menos desde el año 2015, es una prioridad absoluta y en los presupuestos, en todos y cada uno de los presupuestos que hemos aprobado, se refleja esa clarísima voluntad y además usted ha participado de manera activa, independientemente de su voto, en la elaboración de al menos
3 de ellos. Esa es la constatación que nosotros tenemos de la evolución del ingreso mínimo vital compatibilizado con el antiguo EI, y esa es, desde luego, el compromiso que nosotros mantenemos. Además, creo que en este momento se está sometiendo a consulta con todos los actores involucrados en la gestión de estos fondos, con toda la gente que tiene criterio para opinar, para introducir las mejoras que se estimen correspondientes. Gracias, señor Lambán. Señor Sanz. Le agradezco el tono, señor Lambán. Yo le voy a explicar en qué consiste esa desigualdad. Por ejemplo, cuando aprobamos la ley dijimos que ningún aragonesa que estuviera por debajo de 540 euros se iba a quedar en esa cantidad. Es decir, que todos esos aragoneses iban a cubrir hasta 540 euros. Pero eso no sucede. No sucede, ¿por qué? Porque el que cobra 492, es decir, el que está por encima de 1 euro de lo que dice el IMV, no llega a los 540. Y eso genera desigualdad entre estas personas. Es decir, una persona con 492 euros cobra menos que una persona con 491. Y no pedimos otra cosa más que se garantice la renta básica mínima de 540. Ahora debería de ser de 621, con ese incremento del 15%, tampoco va a ser así. Señor Lambán, es preocupante que estas situaciones se den, además, en un contexto como el actual. Tenemos que ser absolutamente exigentes con las políticas de garantía de renta. Hablamos de pobreza, ayer hablaba de pobreza. Nosotros nos parece bien que estemos en mejor situación que otras comunidades, pero es que, según el último índice AROPE del 2021, estamos con 81.000 personas en situación de pobreza severa, y todos yo creo que deberían de ser perceptores de esta prestación. No podemos ser tan cicateros en nuestros esfuerzos por paliar los efectos de la pobreza y, sobre todo, el riesgo de pobreza. Y, por lo tanto, yo le pido que reformemos los reglamentos, que cumplamos con las indicaciones del Consejo Consultivo, que denunció la reglamentación actual de nuestra prestación, que garanticemos los mecanismos para acreditar situaciones de exclusión, que incluyamos a más colectivos específicos y que volvamos a la residencia efectiva y no legal en el requisito necesario. Es urgente, señor Lambán, revisar esta cuestión, y es urgente, por lo tanto, también constituir esa comisión de seguimiento de la prestación de la que usted hablaba, que yo espero haga su trabajo y lo haga urgentemente. No podemos ahorrar dinero en estas cuestiones, señor Lambán. Yo espero de usted hoy un compromiso cierto para resolver una situación que consideramos, además, es posible y es necesaria, y diría mucho de la voluntad social de nuestro Gobierno. Gracias, señor Sanz. Señor presidente. Señor Sanz, insisto en que, desde luego, no escatimamos recursos ni ahorramos dinero en estas políticas, que son centrales por razones estatutarias y que, además, lo son por razón de voluntad política de todos y cada uno de los miembros que conformamos el Gobierno de Aragón, de todos y cada uno de los partidos. Le podría dar muchas muestras de ello. Desde 2015, cuando llegamos al Gobierno, a junio de 2020, el esfuerzo que se hizo para actualizar las prestaciones, que estaban bastante dejadas de la mano de Dios, fue de tal naturaleza que en el año 2020, en junio, llegamos a la máxima cantidad de beneficiarios, con una nómina de 8.077 titulares. Recuerde esta cifra. Después, hace no demasiado tiempo, el Gobierno de España aprobó el Decreto Ley del Ingreso Mínimo Vital. Y le voy a decir algo que he dicho públicamente muchas veces, pero no sé si en las Cortes. Creo que el Gobierno de España esto lo hizo mal. Primero lo hizo mal porque debió haberlo coordinado, consultado y pactado con las comunidades autónomas, que somos las que realmente tenemos competencias en esta materia y las que tenemos mecanismos y maneras para gestionar esta materia. No lo hizo. Y segundo, porque una vez que decidió de manera unilateral cómo iba a ser el ingreso mínimo vital, tomó otra decisión todavía más, en mi opinión, poco beneficiosa para el buen desempeño del mismo, que fue gestionarlo directamente. Con lo cual se han demostrado los inevitables desajustes que nosotros advertíamos. Y lo que nos irritó a muchas comunidades autónomas es que en un momento determinado el Gobierno de España decidió transferirle al País Vasco la gestión del ingreso mínimo vital, y a las demás comunidades autónomas nos dejó sin ingreso mínimo vital, obligándonos a esfuerzos que yo le agradeceré siempre a Mariví Broto y a todos los que participaron con ella en hacer lo posible, como el Decreto Ley
Ley 5/2020 de 29 de junio para armonizar nuestra prestación con el ingreso mínimo vital y dar respuesta a las necesidades de las familias vulnerables. Gestionar dos ayudas provenientes de distintos organismos es algo absolutamente inconveniente para la eficacia y para el buen fin de las mismas, pero le aseguro que eso no fue en absoluto responsabilidad de las comunidades autónomas, que ya le advertimos al Gobierno de España que eso podía pasar perfectamente y que, sobre todo, insisto, nos irritó de manera soberana que al País Vasco se lo dieran, diciendo además un ministro que es que ellos estaban preparados para hacerlo y nosotros no. Señor Sanz, a través de distintos mecanismos hemos dado respuesta a todas las situaciones que se han planteado, a todas y cada una de ellas, y en este momento tenemos 9.763 titulares de IMV, es decir, que hemos superado la mejor cifra que jamás tuvimos en cuanto al ingreso aragonés de inserción, por no hablar de la prestación aragonesa complementaria, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, señor Sanz, ya le he dicho antes que se está inmerso en un proceso de análisis con las aportaciones recibidas de los centros sociales y me parece bastante razonable que desde el ámbito parlamentario se participe en eso. Me parece bastante razonable que, en fin, que se trabaje en esa comisión de seguimiento que usted ha apuntado. Yo respeto muchísimo su sensibilidad respecto a este tipo de cuestiones, que le aseguro que el Gobierno comparte de arriba abajo, y a ver si lo podemos mejorar. Pero de entrada esto no empezó todo lo bien que debiera y tendremos que hacer todos los esfuerzos para producir los ajustes necesarios y que los que realmente tienen que recibir las ayudas y valorarlas, que son las familias que están en la situación merecedora de tales ayudas, acaben valorándolas positivamente.